Amén. Bueno, en primer lugar, es una alegría saludarles a varios hermanos, hermanas, que hace tiempo uno no los ve y al menos en algunos casos uno puede verlos y en otros casos leer sus nombres. Y es increíble que de solo verles uno se alegra. eh, y claro, con algunos uno puede ser un poquito más cercano que con otros. Y por eso a lo mejor uno tiene la tendencia a saludar a uno y a otros no. Pero es parte de esa alegría que genera el poder saber que estamos reunidos, aunque sea de esta manera, y que el Señor nos permite compartir en la tranquilidad de nuestros hogares, en nuestras casas, poder estar juntos delante del Señor y disfrutar la comunión que el Padre nos dio en su Hijo Jesucristo. Eh, Cuando estamos lejos, cuando estamos distanciados, como nos ha tocado un poquito en este tiempo, cuando las restricciones no nos han permitido tener la movilidad que siempre tuvimos y con la cual éramos tan edificados, uno aprecia aún más la comunión, uno aprecia aún más el ser miembros del mismo cuerpo. Y gracias al Señor, porque en medio de toda esta circunstancia que nos ha tocado vivir, para la cual seguramente no estábamos muy preparados, el Señor ha guardado nuestro corazón, nos ha sostenido, nos ha fortalecido, y no solo eso, sino que también nos ha enseñado. Así que muy agradecido por la invitación, y esperando que el Señor, como fue la oración de nuestro hermano, provea gracia en la palabra eh, para que ésta pueda ser guiada por el Espíritu del Señor y podamos ser todos edificados. Qué interesante la mención que hizo nuestro hermano respecto de lo que ocurrió el día de ayer en relación a lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 14, hace una pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y Santiago dice tan simplemente lo que hay que hacer: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y pareciera ser que no deja lugar a dudas de qué hay que hacer. Es como tan claro el libro de Santiago al expresar estas instrucciones. Y no solo eso, sino que dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y gracias a Dios que esta mañana pudimos ser edificados con un testimonio como el que nos compartió nuestro hermano. Desconozco la situación puntual, por supuesto, pero seguramente trajo alegría, trajo fe al corazón, trajo confianza de que Dios está en favor de los suyos. Y, y hay que tener bastante autoridad para escribir así, ¿eh? Hay que ser respetado para escribir así. Hay que tener la confianza, pero también la capacidad de saberse escuchado y de que a quienes les hablo van a hacer aquello que les digo. Y cuando uno lee Santiago, el primer versículo, se presenta a Santiago de una forma eh, bastante simple, digamos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice el versículo 1. A las 12 tribus que están en la dispersión o en la diáspora o aquellos que habían sido dispersos, salud. ¿Quién es este Santiago que puede escribir lo que acabamos de leer? Y no solo aquello, sino muchas otras cosas en su carta. Tiene declaraciones
sumamente evidentes, claras, pero que son un poquito fuertes cuando uno las lee. La primera declaración que tiene son alrededor de 108 versículos y tiene alrededor de 50 imperativos, así que fíjense de lo que estamos hablando, o sea, uno va leyendo y se encuentra con imperativo, imperativo, y fíjense la primera declaración del versículo 2: hermanos míos, así que los conocía. Tiene expresiones tan bonitas como la del verso 16: amados hermanos míos, o como la del capítulo 2 verso 1: hermanos míos. Y uno se da cuenta que el conocimiento que tenía Santiago de aquellos a quienes le escribió era un conocimiento bastante claro. De hecho, usó en la carta lo que a quienes le escribía, él sabía que estaban pensando, diciendo o actuando. Así que es una carta muy interesante para leerla, es breve y a lo mejor lo que nos cuesta un poquito, que no se ajusta mucho a la estructura general de las cartas que probablemente para nosotros son mucho más amigables dada la estructura que tienen, como las cartas de Pablo, en las que uno siempre ve cierta estructura de pensamiento y uno dice, bueno, más o menos así la puedo entender. Santiago parece que empieza por una parte, sigue por otra. ¿Quién es este Santiago que puede escribir así? Fíjense, le dice en el capítulo 2 como perdón, el versículo 2 del capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice, ¿quién escribe así? ¿Quién puede decir, quién puede dar esta declaración iniciando su carta? Y seguramente para quienes la recibieron, que son identificados como los que están en la diáspora, eh, que tuvieron fe o que tienen fe, tuvieron fe porque fue escrita hace ya bastante tiempo. El capítulo 2 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que eran hermanos que habían sido dispersos y que tenían, y que respecto de aquellos Santiago los conocía muy bien y tenía un respaldo, un testimonio de vida Santiago para poder decir lo que acaba de decir. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Lo más probable que haya ocurrido es que, por ejemplo, solo un detalle, el capítulo 2 verso 2 dice, porque si en vuestra congregación, estoy leyendo Santiago, entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y lo interesante es que la palabra congregación, porque si en vuestra congregación es sinagoga, entonces lo más probable, y las sinagogas surgieron en el periodo entre los dos testamentos, entre 400 antes de Cristo y la aparición de Juan el Bautista. Y surgieron para que eran como especies de escuelas judías que en donde estaban los judíos que habían sido llevados por todas partes del mundo, pudiesen tener un lugar dentro de la ciudad en la que estaban, donde pudieran reunirse a estudiar la ley, a hablar de los profetas. Esa era la institución de las sinagogas. Como no podían tener templo, el templo estaba en Jerusalén, aun cuando hubo algunos intentos de hacer templo en ese periodo intertestamentario, como se llama, pero la sinagoga surgió ahí y se institucionalizó bastante bien entre los judíos. Y cuando Santiago está escribiendo, dice, capítulo 2 verso 2, porque si en vuestra congregación o sinagoga, recuerden cuando Pablo iba a predicar de ciudad en ciudad, normalmente el primero iba a la sinagoga, y había sinagogas en partes bastante lejanas de Jerusalén. Y es porque cuando los judíos fueron dispersos, ellos tuvieron la necesidad de encontrar un ambiente, un espacio en el cual poder compartir la fe que Dios les había dado a ellos como pueblo de Israel. Así que probablemente estos hermanos judíos cristianos, digamos, para ubicarnos, fueron aquellos que fueron dispersos
motivo de la persecución que ocurrió con Esteban. Y Santiago los tuvo que haber conocido. La tradición y el testimonio de quién es este Santiago afirma que este Santiago es hermano del Señor Jesucristo. Y es el mismo Santiago o Jacobo que aparece en el Concilio de Jerusalén y respecto de quien Pablo dice que era, junto con Pedro y Juan, eran considerados columnas en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén. Y es probablemente aquel que toma la palabra en el Concilio de Jerusalén y determina aquello que el Espíritu Santo pudo, pudo aclarar en ese momento de mucha tensión en la iglesia, porque estaban los gentiles estaban creyendo, se estaban convirtiendo, y el buen problema que hubo es hasta dónde le exigimos. Es tanto, por ejemplo, fíjense, si tienen la Biblia ahí a mano, si no, que ahora usamos bastante el celular para leer la Biblia, pero como dijo un hermano una vez, los más viejitos nos gusta el papel, que suene. Cuando, cuando Pablo está hablando, y es un testimonio bastante temprano, alrededor del año 60 o antes inclusive, probablemente antes, cuando escribe 1 Corintios en el capítulo 15, dice, hablando del Evangelio, porque primeramente, 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Qué testimonio fuerte, hermanos, de la resurrección. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y este Jacobo, que menciona el verso 7, es su hermano. Ese es el testimonio que está en Gálatas, por si acaso, si alguien lo quiere mirar. Su hermano que no creyó, por supuesto. Imagínense haber crecido al lado de un hermano, el hermano mayor, haber jugado con él, haberlo visto tan humano, tan, voy a usar esta expresión, tan igual a nosotros, y de repente que empiece a decir cosas que nos quedan totalmente complejas en nuestra cabeza. Como que Él es el ungido de Dios, como que Él perdona pecados, y genera una situación muy complicada de comprender. Y los hermanos, la versión Reina Valera dice que lo consideraban a Jesús fuera de sí. Eso da a entender que estaba con un nivel como loco, digamos, como con un grado de demencia. Ese era lo que estaban pensando. Sin embargo, en la misericordia de nuestro Señor hay el cuidado de manifestarse particularmente a Santiago. Y Santiago tiene una fe preciosa que por allá por el año 62 lo lleva al martirio. Santiago muere en manos de los judíos, probablemente apedreado, como Esteban. Y, y cuando lo primero que tiene que decirle a los hermanos es casi una contradicción. Es la contradicción del gozo en medio de las dificultades, o el gozo en medio de las pruebas. Y este Santiago, que sería el hermano del Señor y que escribió esta carta obviamente antes de su martirio, y por lo tanto tiene que haber sido, y cuando la iglesia probablemente no estaba con toda la atención de qué de la ley se le tiene que aplicar a los convertidos, este Santiago escribe esta carta. Y fíjense, queridos hermanos y hermanas, que cuando está diciendo que debiéramos hallarnos o encontrarnos con sumo gozo
en medio de las pruebas. Luego el verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Y el verso 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría. Y esta expresión inserta aquí pareciera como que está sacada de la línea de pensamiento que lleva Santiago. Ya es difícil entender cómo podemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en dificultades. Bueno, las palabras del Señor seguramente algunos las recuerdan. Gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ya es difícil cuando estamos enfrentando dificultades o pruebas o problemas, eh, poder tener la capacidad de tener paciencia, de resistirla. Más difícil, se me ocurre a mí, es que tengamos gozo, y ya no sé cómo decirlo, mucho más difícil que tengamos sumo gozo. Y uno dice, este Santiago tiene que haber tenido, porque permítanme el paréntesis breve. Cuando vemos a nuestro hermano Tito, y disculpen el paréntesis, hermano, y lo quiero decir solo para dar sentido a lo que estoy diciendo. Alabando al Señor, dando gloria al Señor, reconociendo que es lo más precioso que podemos tener. Hace que el resto dé gracias a Dios por nuestro hermano, porque yo por lo menos, que estuve atento, no escuché ni una queja. Puede que el hermano las tenga ahí en su casa, pues ahí la esposa podrá saber. Disculpen, estamos en la intimidad, así que si esto está siendo grabado, les ruego que esta parte la editen, ¿ah? Yo no sé si, pero qué hermoso, qué aliento para aquellos que escuchamos que hay gozo en medio de la dificultad y que hay una palabra de gloria en medio de la dificultad. Hermanos, hermanas, ¿y cómo se logra aquello? ¿Cómo se puede dar aquello? Bueno, por eso está el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Miren, disculpe, me voy a sacar un poquito los lentes. Miren qué clara la lógica. ¿Está alguno enfermo? Bueno, llame a los ancianos y oren y únjanle con aceite. Y el Señor va a orar. Una claridad tremenda. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pídala. ¿A quién? A Dios. ¿Se fijan? Si esta sabiduría, que en el original es Sofía, que es la palabra usual para sabiduría, y que, y que nuestro hermano Romeo la interpretó en el contexto del entrenamiento de jóvenes a los colosenses, la interpretó como aquella capacidad de entender de qué manera actuar en determinadas circunstancias. Es como saber cómo responder, saber cómo actuar, saber cómo hablar en determinadas circunstancias y que puede ser sabio o no sabio. Y sabiduría tiene que ver con, por así decirlo, con esta inteligencia práctica, si ustedes me permiten simplificarla un poquitito. ¿Qué hacer cuando estamos así? Entonces, lo que Santiago está diciendo, y si alguno tiene falta de sabiduría,
o sea, estoy viviendo una situación que es compleja, que es difícil, y no la estoy entendiendo. No entiendo lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Miren la instrucción de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y noten lo que hace Dios, el cual da a todos. ¿Cómo lo hace? Abundantemente y sin reproche. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Qué notable, porque aquí eh, casi que Santiago conoce tan bien a la audiencia, a los receptores de su carta, los conoce con tanta claridad, que les puede decir con confianza, miren, pídanla, porque Dios va a dar abundantemente. ¿Saben, hermanos? Muchas veces cuando vivimos conflictos y tensiones y circunstancias complejas, y vamos a alguna ayuda o conversamos con alguien o buscamos algún apoyo hasta profesional, que está muy bien hacerlo, lo, lo único que hacen con nosotros es ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Y un hermano que se llama Víctor Frankl, bueno, judío era, y vivió los horrores de los campos de concentración. Falleció su esposa, fallecieron su familia, él llegó a un estado, era médico, psiquiatra, y él llegó a un estado eh, al borde de la muerte en esas circunstancias. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y él decía que fundamentalmente aquello que nos libra es dar sentido a todo lo que podemos estar viviendo o a todo lo que pudimos haber vivido. Y comentaba, recuerdo yo, entre las muchas cosas, un libro bastante amigable para leer, entre las muchas cosas que comentaba, decía que recibió en su consulta, y ya después, por supuesto, él fue liberado y falleció hace algunos años, y pudo dar muchas conferencias sobre la psicoterapia del prisionero, algo así se llamaban algunas de sus conferencias. Y él comentaba en una de esas situaciones en que le tocó atender a un esposo que, que había perdido a su esposa, había fallecido la esposa. Entonces, que la, la pregunta fundamental de él es por qué ella murió y no morí yo. Y eso no lo dejaba estar tranquilo. O sea, yo tendría, ella y cuando narra un poco el pensamiento de él, era el siguiente, porque ella tenía una fortaleza, una tenacidad, ella podía haber enfrentado mucho mejor mi partida de lo que yo enfrenté, estoy enfrentando la de ella. Entonces, imagínense ese pensamiento. Entonces, claro, llego a la sensación de una tremenda injusticia. Yo no tengo las herramientas, las capacidades, las habilidades para enfrentar, ella sí las tenía. Y como yo no tengo esas herramientas, bueno, estoy frente a una injusticia. ¿Y cómo salgo de esta injusticia? Porque el hombre, aunque no lo queramos, no puede vivir con esta percepción de injusticia. Sino, ¿qué explica todo lo que hemos vivido en nuestro país durante estos últimos meses? Y cómo se resolvió aquello, y me pareció tan, eh, no sé si decirlo tan simple, pero no simplón, eh, tan simple pero profundo. Dice, bastó, dice él, el Víctor Frank,
que yo lo hiciera pensar como pensaba su esposa. Entonces simplemente le dice la siguiente pregunta. ¿Y qué hubiera dicho tu esposa si tuviesen la oportunidad de hacerle estas mismas preguntas que me hace a mí? Y claro, ¿qué creen que ocurrió? Sobre todo aquellos que ya llevamos algunos años de matrimonio, sé que no pueden decir amén públicamente porque sería un bullicio, pero para los que llevamos ya algunos años, todos podemos decir amén de nuestras casas y sabemos exactamente lo que nuestra esposa o la esposa sabría exactamente lo que el esposo le diría. Entonces, claro, ¿qué hizo este hombre? Empezó a decir lo que suponía que su esposa le hubiese dicho. Y cuando él mismo dijo lo que su esposa había dicho, encontró sentido a lo que no había encontrado sentido y quedó, comillas, armado para seguir viviendo. A veces la prueba, y la prueba aquí, el término prueba puede referirse a tentación, a reto, como a un desafío, y también puede referirse como al hecho de probar algo, eh, de, de saber la calidad de algo, como la prueba de materiales. ¿Eh? Sabemos de qué está hecho el material. Aun cuando son estos tres sentidos, a mí me parece que Santiago no lo está ocupando simultáneamente, sino que está haciendo una complementariedad de estos sentidos. Así que fíjense, queridos hermanos y hermanas, sobre todo cuando uno tiene este cuestionamiento, no sé por qué estoy pasando esto, bueno, tiene falta de sabiduría. Y no tenemos por qué hacernos, comillas, los súper, hombres o mujeres, tenemos que pedírsela a Dios. Tenemos que doblar nuestra rodilla, inclinar nuestro corazón y decirle, Señor, no entiendo por qué estoy pasando esto, o no entiendo por qué estoy viviendo esto. Y la promesa del Señor, no mía, que dice Santiago que tenemos, es que Dios nos va a dar abundantemente. Y por si acaso, creo que es el agregado fantástico para saber la libertad que tenemos y sin reproche, porque lo que más hace uno es reprocharse. Es como culparse. ¿Por qué no? Es como que uno dijera, ¿por qué no pedí antes sabiduría? Dios nos concede esta sabiduría en medio de la prueba para que podamos tener no gozo, sino sumo gozo. Ahora, si ustedes se fijan, un poquito más adelante, dice el verso 12 de Santiago 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y en el original, en el griego original, es un poquito difícil distinguir entre prueba, que usa la Reina Valera del verso 2, y tentación, que usa la Reina Valera del verso 12. Pero fíjense el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y parece que estuviese en cierta forma, se pudiese distinguir, pero que también están tremendamente unidos, son muy complementarios, están como muy bien ajustados, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué sentido podemos comprender la tentación y la prueba? Porque, por ejemplo, Pablo dice, la prueba de vuestra fe. Perdón.
Santiago 1.3 dice, la prueba de vuestra fe. Primera de Pedro está al ladito de Santiago, así que es cosa de ir un poquito más allá, que probablemente se escribió en una época bastante cercana a Santiago. Bueno, todo el Nuevo Testamento se escribió en muy poco tiempo. El Antiguo Testamento se habrá escrito ¿en cuánto tiempo? Unos 1000 años, tal vez, por ahí. El Nuevo Testamento, ¿en cuánto tiempo? Alrededor de unos 40, 50 años. Y que fíjense, todas las cartas son bastante cercanas. Fue como una irrupción de revelación en la iglesia de Dios. Fue maravilloso. Bueno, el 1 de 1 Pedro 1.5 dice, perdón, 1.6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Según Pedro, ¿qué es lo que se prueba en términos de ver la calidad de aquello que se prueba? Bueno, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Y en qué sentido podemos entender el verso 12 de Santiago 1? Toda vez que dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bueno, ¿qué es la tentación en este contexto de Santiago? Que también usa la expresión griega que es bastante similar a prueba. La tentación es aquello de nuestra propia naturaleza pecaminosa carnal. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué tiene que ver la tentación con la prueba? Supongamos, queridos hermanos, y voy a tratar de explicarlo y espero que este medio nos permita tener claridad de aquello que voy a procurar explicar. Supongamos, hermano, que en mi naturaleza, yo era un hombre que así, lamentablemente, que tendía a maldecir a los que me maldecían. Entonces, cuando alguien me maldecía, o alguien hablaba algo mal de mí, o alguien me hacía sentir desconsiderado, lo que sea, mi naturaleza era responder de la misma forma. Entonces, yo decía, ¿qué es estos, aquellos? Y, por supuesto, comenzaba rápidamente a recordar todas aquellas cosas que podían, en cierta forma, quitarme esta incomodidad de que me hayan hablado mal de mí, hablando mal del otro. Y claro, eh, yo lo asumía como parte de todo de todo lo que hacemos. Me justifico, por supuesto. Tengo el derecho de decir lo que pienso, ¿o no? Tengo el derecho de hablar lo que quiero, porque soy un hombre libre, etcétera, etcétera, y me justifico y Aló, hermano Cristian, ¿nos escucha? ¿Pipe?
Parece que se le cayó el internet al hermano Cristian, ¿cierto? Sí, yo pensaba que era yo. Yo también pensé que era yo. Bueno, esperemos un poquito que Sí, reconecte, porque parece que se salió de la reunión. sin ningún problema. Día... Sí, de hecho no está. Muy bien. Con toda paz, hermanos, estas cosas pasan. Así que la tecnología no es infalible, así que pero estamos delante del Señor, así que y estamos en familia. Sí. Nos esperamos. Ahí volvió. Lo tenemos de vuelta, hermano. Hubo un corte de luz en mi casa. Ah, muy bien. Así que, no sé, hermano Felipe y a todos los hermanos. ¿Perdón? No sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando fuerte y claro. Muchas gracias. Así que disculpen, hermano, el corte de luz me quitó la inspiración, así que ahora tomé un celular y estamos con el celular. Estaba con el notebook. Tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, que me voy a estar enojando, ¿cierto? Después de esta palabra, lo que menos fue. Ok, estábamos entonces en esto. Si yo soy una persona, o he sido una persona, en que cada vez que ocurrían estas situaciones, yo terminaba hablando mal de todos con el objetivo de quitarme esta percepción que me venía tan fuerte de no tienen derecho a tratarme así, todas estas cosas que nosotros argumentamos mucho. Entonces, ¿cómo actúo cuando, estando en Cristo, vivo lo mismo? Y obviamente, si yo estaba muy habituado a responder de una determinada forma en ciertas circunstancias, lo que voy a hacer es responder es que naturalmente, dada mi condición pecaminosa, naturalmente voy a responder de esa forma. Pero ahora que está Cristo en mí y yo en Él, y nosotros en Él y Él en nosotros, no siento una tremenda limitante. No puedo responder de la forma que lo hacía antes. Entonces ahí estoy en una prueba. ¿Se fijan? Aquello que era parte de cómo lo resisto, estoy en una tensión que se produce a causa de mi condición concupiscente. Y en el versículo 12 yo entiendo que Santiago está diciendo, hermanos, estamos en el momento de prueba cuando estamos siendo tentados. ¿Se fijan? Porque también la prueba uno la puede entender como aquello que le ocurre sin que hubiese una razón justificada para lo que le está ocurriendo. O sea, por ejemplo, a veces uno puede pensar que una determinada enfermedad, y estaría bien pensarlo así, puede ser una prueba. No hice nada para enfermarme, al contrario, me cuidé, fui al médico, hice todo, igual
estoy padeciendo una determinada enfermedad. Pero en este caso, fíjense que Santiago lo que nos está diciendo es, miren, bienaventurado, dice el verso 12, el varón que soporta la tentación. El único que fue tentado sin concupiscencia, ¿quién fue? Cristo. ¿Está bien? ¿Cierto? Todo el resto vivimos y experimentamos aquello. Entonces, fíjense que Santiago nos está mostrando que es tan fácil ceder a la tentación y olvidarnos de que aquello es un momento de prueba, que aquello es un momento donde hay una tensión que debe ser en algún minuto superada. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces producto de situaciones en las que nuestra naturaleza es la que está reaccionando, nosotros nos distanciamos, nosotros hablamos mal del otro, nosotros usamos nuestra lengua de la manera que Santiago exactamente dice que no hay que usarla? Fíjense, capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis de Santiago, maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces yo creo que Santiago, de alguna forma, en la estructura que él está tratando de plantear a los hermanos, y por eso parte, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, es porque él está entendiendo que aquello que es tan proclive a nuestra naturaleza y que puede desatarse con tanta facilidad como nuestras palabras, deben estar sometidas a la sabiduría de Dios. Miren el verso 3 y la simpleza, la extraordinaria simpleza cuando nos habla de estas cosas. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Me hace recordar mucho cómo el Señor Jesucristo hablaba. ¿Recuerdan la manera en que Él le decía y corregía y enseñaba? ¿Quién de vosotros, teniendo una bestia de carga que está atada, no la desata, aunque sea día de reposo, y la lleva a comer y la lleva a beber? O cuando decía, ustedes miran la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que está en el de ustedes. Verso 5 del capítulo 3, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Claro, hermano, cuando vivimos situaciones complejas, tensas, nos hace un torbellino, un tsunami de palabras, no sé cómo explicarlo, pero se nos vienen todas aquellas cosas y recuerdos y parece que no vamos a parar de decir ciertas cosas. Entonces, miren cómo concluye esta exhortación de Santiago.
verso 10 del capítulo 3, perdón, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Puede ser eso, hermano? No, obviamente que no. De una misma boca proceden maldición, bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Claro, porque recuerdo en una ocasión, una hermana dice, yo tengo que decir todo lo que pienso porque es la manera en que yo me, como que me relajo. No, y yo he estado mucho tiempo callada, así que ahora, de ahora en adelante, yo voy a decir lo que tengo que decir nomás, lo que se me dice. ¿Estará bien eso? Seguramente habían cosas que ella no debió callar y debió haberlas dicho, seguramente. Pero también seguramente hay muchas cosas que nuestra lengua debe callar y debemos recurrir a la sabiduría de Dios para hablar. Y por eso yo creo que después, en Santiago 3, verso 13, habla de la sabiduría nuevamente. Solo están estos dos pasajes en Santiago, el que leímos del 1:3, 1:4, 5, donde habla si alguno tiene falta de sabiduría, y este que habla de la sabiduría de lo alto. Verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y miren lo que este hombre, este siervo de Dios y del Señor Jesucristo, como se define en el capítulo 1, verso 1, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el entendido? ¿Quién es el que ha alcanzado esa sabiduría que viene de lo alto? ¿Cómo la va a definir ahora? Bueno, que lo muestre. Había en esa época, en la época de estas cartas, particularmente un poquito después cuando se escribe Segunda de Pedro, Judas también, Judas que es un solo capítulo y que es el hermano de Jacobo, hermano del Señor también, se habla mucho de los falsos maestros. Y saben, la manera de identificar a los falsos maestros, o uno de los elementos que hay que tener en vista, es la conducta. Es la manera en que se actúa. Es la forma en que nos comportamos. Entonces, queridos hermanos, cuando pedimos sabiduría, es una sabiduría que viene de lo alto para dar sentido, comprensión a las dificultades que podamos estar viviendo, y es una sabiduría que se muestra en sabia mansedumbre. Y este es un valor enorme en el reino de Dios. La mansedumbre. Seguramente se están recordando o está viniendo un poquito a su mente Moisés. ¿Qué se dijo de Moisés? Que era el hombre más manso de la tierra. Así que la sabiduría que estamos pidiendo, que necesitamos y que requerimos, tiene que expresarse en sabia mansedumbre. ¿Se imaginan un hombre 40 años en el desierto y manteniendo mansedumbre durante todo ese tiempo? No, no, tiene que haber sido muy notable haberlo visto,
haber estado con él, haber visto cómo reaccionaba. Ahora, ¿quién más manso que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más manso que aquel que fue llevado a la cruz y no abrió su boca? Que cuando pudo y tenía todo el derecho, si se quiere, de abrir su boca para maldecir, Pedro queda sorprendido. Pedro vio milagros de resurrección, vio milagros de sanidad. Pedro queda sorprendido y dice que en cuanto le maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y parece ser que Pedro, seguramente por su naturaleza impulsiva, queda tan sorprendido de un hombre que tiene tal control, tiene tal expresión de mansedumbre en su vida, que aun cuando las circunstancias hacían que él pudiese decir maldiciones, él callaba. Y él se mantenía en silencio delante del Padre, y él encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, esta sabiduría que pedimos es una sabiduría que obra en nosotros con mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y miren el contraste inmediato en el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, ¿cuál sabiduría? No la que produce una sabia mansedumbre, no la que se muestra en una conducta mansa, sino esta sabiduría. ¿Cuál? La que tiene celos amargos, la que tiene contención en el corazón, la que nos permite jactarnos, inclusive mentirnos contra la verdad. Y ahí es interesante, y ojalá tengamos el momento de aclarar aquello, cómo se miente contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría que nos hace contender, es una sabiduría que nos hace tener celos amargos, es una sabiduría que nos hace, como dicen ahora, hablar o escribir desde la rabia. No sé si han escuchado eso cosas. Estoy hablando desde la rabia y tengo derecho a hacerlo. Son cosas que uno... En una ocasión, una mamita me dice, ustedes saben que trabajo en la dirección de un colegio, me dice, director, le voy a dejar esta carta, pero prométame que la va a leer. Y yo le dije, mire, yo se la puedo recibir, no sé, no, prométamelo, tiene que prometérmelo. Me hizo casi como jurar que... Dije, mire, me comprometo a leer. Y lo primero que aparecía era, después de, obviamente, como dicen algunos, esas palabras de buena crianza, lo primero que aparecía, escribo desde la rabia. Y yo dije, ¿cómo voy a seguir leyendo esto? ¿Qué voy a leer? Así que mejor la guardé y dije, no voy a seguir leyendo. Esa es una sabiduría, y por supuesto, es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque dice el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo juzga nuestro corazón esta palabra? ¿Cómo discierne inclusive las intenciones de nuestro corazón? Porque yo puedo decir, tengo razón en todo lo que estoy diciendo, en todo lo que estoy pensando, pero puede ser una sabiduría terrenal, porque conlleva la contención, conlleva la perturbación. Puede que tenga razón, pero, y aquí quiero decir esto entonces,
¿Qué es la verdad? La verdad no es la coherencia entre lo que digo y lo que ocurrió, porque uno puede decir, yo te estoy diciendo la verdad, y cuando dice aquello, uno está diciendo, mire, lo que le voy a decir, lo que le voy a explicar es exactamente aquello que ocurrió y cómo ocurrió. No voy a añadir una falsedad a lo que voy a decir. Pero la verdad no es la coherencia entre lo que decimos y lo que ocurrió. Y me gusta el término que en general se usa para verdad en el Nuevo Testamento y que es realidad. ¿Quién es la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad es una persona, la verdad es Cristo Jesús. Y por mucho que yo tenga razón, y por mucho que yo tenga un esquema mental que me haga entender y decir, tengo el derecho, tengo la libertad, puedo hablar de esta manera, si no está acorde a la realidad que Dios nos manifestó en su Hijo, es una palabra corrompida. Por eso Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? Aquella que corrompe, que no da gracia, aquella que perturba, aquella que muestra la contención, aquella que divide y que no corresponde a la realidad que en Cristo el Padre nos concedió, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vino Juan el amado, Juan el apóstol, Juan el que habla de hijitos, Juan el que recuerda amados unos a otros. Vino Juan porque lo habían desechado de una aldea de samaritanos, porque no los quisieron recibir. Ustedes recuerdan ese pasaje. Y vino Juan con su estructura judía radical. De hecho, el Señor, ¿cómo les puso a Juan? Era chistoso el Señor para poner sobrenombres, porque le puso Boanerges, hijos del trueno. Así que era Juan y Jacobo tienen que haber sido explosivos totales. Y cuando viene Juan y le dice al Señor, mira, no nos quisieron recibir en esta ciudad de samaritanos. ¿Qué te parece, Señor, que así como lo hizo Elías, qué te parece si pedimos fuego y que los destruya? Y parece que esa es la reacción natural. Me sentí maltratado y reacciono frente a eso. ¿Y qué le dice el Señor? Le contesta con la realidad, con la verdad. Le contesta con la palabra de gracia. El Hijo del Hombre no vino a perder, vino a salvar. No sabes de qué espíritu eres. Qué notable cómo esa sola palabra del Señor cambia la reacción que tiene Juan respecto de aquello que pudiese ser tan natural para todos nosotros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Fíjense, y solamente para mirar una sola comprensión de la carta de Santiago adicionalmente. Y es el capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana.
Me río porque parece que fuera un lenguaje tan actual para nosotros. ¿Cuánto de lo que vivimos como dificultad, como problema, está tan asociada, o está tan asociado a no tener este control, esta capacidad de refrenar lo que decimos? Y creo yo que Santiago está mostrando en este pasaje la incoherencia entre pensar de uno algo y actuar de otra manera, justificando aquello. ¿Cómo puedo? Es casi impensado para Santiago, no sé si se fijan, es casi impensado para Santiago que alguien que tiene una concepción de sí como de religioso, o el término religioso para nosotros suena como un poco peyorativo, un poco, tiene una connotación como de falsedad, pero el término aquí está siendo usado en el sentido más correcto de la palabra. Está siendo usado para mostrar que hay unidad con Dios. Y sin embargo, podemos estar engañados. La religión pura, dice el verso 27, y sin mancha delante de Dios el Padre se está. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y leyendo un autor hace algún tiempito atrás, ¿cómo es posible que si yo soy un hombre como lo describía un poquito antes, ¿no? Un hombre que iracundo, un hombre que usaba las palabras tan inapropiadamente, un hombre que respondía tan mal, que frente a cualquier circunstancia compleja que pueda estar atravesando, simplemente estallaba, explotaba y decía todo lo que se le venía, era un torbellino, un huracán de maldiciones, digamos. ¿Cómo es posible que avancemos hacia esta mansedumbre que nos muestra esta sabiduría que podemos pedir a Dios? ¿Cómo es eso posible? Y a mí me parece que eso es posible cuando pensamos de la manera que Dios quiere que pensamos. Por ejemplo, un solo ejemplo. Cuando alguien me ofende, voy a seguir con esto de las palabras, ¿eh? Cuando alguien me ofende, ¿cuál es mi primera reacción? Bueno, probablemente mi primera reacción es devolver la ofensa. Y si me dijo A, yo digo B, y estamos tan rodeados de esto, porque el otro día, bueno, los que manejamos sabemos de esto bastante, el otro día había un vehículo esperando el verde, vieron el verde y el vehículo que estaba adelante no avanzó. Y como dieron el verde, el que estaba detrás avanzó y lo chocó. Y ni les digo lo que ocurrió, pues. Más o menos ya todos lo podemos presumir. Así que el que estaba adelante, cuando vio su auto chocado, bajó y bajó con un, no sé qué cuestión habrá sido, pero como un palo, un fierro, algo así, bajó y levanta un golpe al parabrisas y le dice, ahí quedamos a mano. Y se sube al auto y se va. Listo, no hagamos nada de juicio, ya me saqué la rabia, listo. Así estamos. ¿Y cómo es posible actuar de modo distinto? Bueno, imagínense, alguien lo ofenda a usted. Y la reacción de uno natural, o la reacción mía natural, es que yo voy a ofender igual. Pues. A lo mejor no lo digo, pero lo pienso y por dentro estallé.
Pero ¿qué tal si pensamos, ¿por qué aquel que nos ofende le es tan fácil ofender? Fíjense que estoy cambiando un poquitito la manera de pensar. No es que me ofendió, sino ¿por qué es tan fácil para él? Entonces, yo pienso, digo, tal vez él ha sido tan ofendido en su vida. De niño, a lo mejor lo trataron tan mal. Y lo único que sabe es reaccionar con ofensa o reaccionar con palabras deshonestas o maldiciones o maldecir todo, porque vive en una insatisfacción. Y fíjense que cuando yo lo pienso así, cambio un poquito esta manera de pensar. No me siento al ofendido, sino que veo al ofensor, parece que se me dan las ganas de responderle mal. Como una niñita un día viene y me dice, tío, me dice, así me dicen tío, bueno, tío, usted es aquí, es allá, y me dice varias cosas que yo creo que tenía razón. Entonces, claro, yo dije, debiera responderle, ¿qué te has imaginado tú, cabra chica, bla, bla, bla? Y Dios me contuvo, creo yo, y le dije, ¿cuántos hermanos son ustedes? Y me dice, tantos. Y le digo yo, deben haberte tratado muy mal tu hermano, ¿ah? ¿Y por qué me dice eso? No, porque tratas tan mal que debe ser la manera en que te trataron. Porque me podrías decir lo mismo, pero sin enojo y buscando mi bien. Y sabe, es como que se cayó algo y como que los dos quedamos tan tranquilos y nos empezamos a reír de lo que me dijo. Y le dije, en todo caso, tienes bastante razón de lo que me dices. Yo creo que el Señor nos miraba así. Nos miraba como ovejas sin pastor, nos miraba dañados, nos miraba quebrantados de corazón, nos miraba como no nos miramos entre nosotros, nos miraba con ternura, nos miraba con paciencia, porque Él es el sabio. Él es el que vivió esta sabiduría de la cual habla Santiago. Así que, hermanos, sé que son tiempos complejos los que estamos viviendo, sé que para muchos de nosotros no pensamos que las circunstancias de la vida fueran las que estamos viviendo, pero también podemos acercarnos al Dios de sabiduría para pedir sabiduría y para que esa sabiduría que por gracia Él nos concede la podamos experimentar, la podamos vivir, como dice aquí, en sabia mansedumbre, como Él, como nuestro Señor Jesucristo, de quien dependemos permanentemente. ¿Les parece si oramos? Y les pido las disculpas por la interrupción eléctrica que ocurrió y les agradezco que hayan permanecido. Señor, podemos estar viviendo circunstancias para las cuales no nos sentimos preparados. Situaciones, Señor, y respecto a las cuales lo más fácil es evadirlas, es deshacernos de esa situación. Pero esta mañana, junto a mis hermanos, nosotros queremos pedir que de ti venga sabiduría. La sabiduría que está en tu Hijo, en nuestro Señor. La sabiduría que nos permite actuar y resolver cada circunstancia, cada conflicto. Esa sabiduría que tú puedes dar abundantemente y sin reproche. Qué bueno, Señor, que cuando pedimos a ti, probablemente nosotros mismos nos reprochamos. Pero tú no nos reprochas, Señor, cuando te pedimos a ti.
Qué noble es tu corazón. Qué sencillo y sensible es tu corazón hacia cada uno de tus hijos. Permítenos guardarnos, Señor. Guardar, hoy hablamos un poquito de la lengua, pero hay tantas otras tentaciones, Señor. Tantos otros momentos en el que podemos sabernos con tanta reacción concupiscente en nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, y que produce celos, produce contención, produce amargura, produce discusión. Señor, estamos ante ti, ante tu trono de gracia y de misericordia, y nos queremos inclinar para rogarte aquello que tanta falta hace, que no la vemos. Esta sabiduría que es pacífica, esta sabiduría que restaura, esta sabiduría que consuela, esta sabiduría que desciende de lo alto, como dice tan claramente Santiago. Gracias, gracias Señor, porque tuviste en uno de tus hermanos, como Jacobo, hermano sanguíneo, un hombre que pudo escribir aquello que esta tarde ya nos edifica. Esta sabiduría, como dice, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Permítenos, Señor, tener esta experiencia con esta sabiduría. Tal vez a veces reclamamos injustificadamente y hablamos injustificadamente. Que esta mañana podamos volvernos a ti, Señor, para que en aquello que tú nos quieras corregir, en aquello en que tú nos quieras instruir, en aquello, Señor, tú tengas plena libertad para tratar en nuestro corazón. Tú dijiste que tus ovejas oyen tu voz y la siguen. Y esa experiencia preciosa de oírte es la que anhelamos en este tiempo. Oír tu voz. Si al oír tu voz podemos seguirla, qué preciosa experiencia y realidad tendremos aquí. Cuánta angustia, Señor, cuánta desesperación. Vemos alrededor nuestro cuánta rebelión, cuánta contención, cuánta disputa vemos alrededor nuestro. No nos imaginamos estar sin ti, Señor. No nos podemos ni siquiera pensar en que tú nos faltes. Sería la tragedia más grande de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú prometiste estar en nosotros, estar con nosotros. Prometiste enviar a tu Espíritu que está en nosotros. Bendecimos tu nombre y te honramos, Señor Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos.